Dios les bendiga. Es el pastor Gilberto Montes de Oca. Y mire qué privilegio tenemos que hoy vamos a meditar en la bendita palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 en dos versículos, versículo 16 y versículo 17. Una vez más, Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Escuchemos la palabra de Dios con atención. Dice la Biblia de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos al Señor. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para entender tu palabra. Señor, te pido que bendigas, que sanes, que libertes, que transformes, que respondas, que edifiques, que exhortes, que des consuelo, Padre. Das milagros a través de esta palabra, Señor. Reprendemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Salgan fuera de los hogares, fuera de lugares donde están las personas que escuchen, fuera toda operación de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que los yugos se rompan, las cadenas se rompan y que sean libres todos los que escuchen tu palabra. Señor, usa mi vida. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, y a ti sea toda y damos toda la gloria para siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia acerca de la palabra del Señor. A través de los tiempos han existido buenos libros, muy buenos libros, buena literatura. Ha habido personajes que en los diferentes idiomas han sobresalido en el ámbito de la literatura. Por ejemplo, en el español, ¿quién no ha escuchado acerca de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de aquel célebre y ya clásico libro El Quijote de la Mancha? En el inglés, por ejemplo, alguien que siempre toma como punto de referencia en el idioma inglés es William Shakespeare, con muchísimos libros que ha hecho. El más conocido o de los más conocidos posiblemente sea Romeo y Julieta. Otros poetas han sobresalido: el nicaragüense, por ejemplo, Rubén Darío, o el mexicano Amado Nervo y sus poesías, él siendo oriundo de Tepic, Nayarit, y así escritores, algunos inclusive filósofos, cuyas frases se han salido o han salido por las demás generaciones, de tal manera que otros hemos escuchado acerca de sus escritos, de sus frases célebres, etcétera. Sin embargo, ningún libro como el libro de Dios, el compendio de Dios. No es un solo libro, es prácticamente una biblioteca sagrada. 66 libros de la palabra del Señor. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Ningún libro hay como el libro de Dios. El libro de Dios no está muerto, es un libro vivo, es un libro que tiene el poder de dar paz a las personas. Nos llama a Dios, no solamente nos habla acerca de Dios o nos informa acerca de Dios, sino que nos presenta a Dios para que nosotros lleguemos a conocer a Dios a través de Jesucristo, y también que nosotros lleguemos a tener una experiencia diaria con nuestro Dios. No es igual leer, por supuesto, cualquier libro, por más bueno que sea, o un libro muy técnico como libros de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica o bioquímica, o libros de ciencia como por ejemplo la física o dinámica, cuántica, o un libro de cálculo, el ramo de las matemáticas, etcétera. Tantos libros que podríamos leer. No pienso yo que no podríamos leer todos los libros del planeta en toda nuestra vida, pienso, posiblemente por la gran cantidad de libros que se han escrito. Sin embargo, el apóstol Pablo, 62 al 63 de Cristo, le está diciendo a la iglesia de Cristo, a esa obra, a esa iglesia, a esa congregación, esa familia espiritual, esa comunidad de Dios que fue fundada por el apóstol Pablo allá en Colosas, aleluya. Y precisamente les escribe: la palabra
de Cristo more en abundancia en ustedes. Otra versión lo dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Sustituye el verbo, en vez de amore, dice habite en abundancia en ustedes. Pero ¿qué significa morar? ¿Qué significa habitar? En el griego es enoikeito, que significa hacer propio el hogar, estar en el hogar. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, está diciendo que nosotros seamos un hogar para la palabra de Dios, que seamos una morada de la Biblia, que estemos receptivos al mensaje de Dios. Nosotros debemos ser el hogar donde habita la palabra del Señor. Es un imperativo, es decir, es una orden, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. El apóstol Pablo, en los versículos que anteceden al versículo 16, ya había hablado a la iglesia que se vistieran como escogidos de Dios, santos y amados, que se vistieran de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que se soporten unos a otros, que se perdonen unos a otros, así como Cristo nos ha perdonado, que nos perdonemos si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así mismo también nosotros perdonemos. Y sobre todas estas cosas, escribió el apóstol Pablo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en sus corazones. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Y aquí en este versículo 16, después de que el apóstol Pablo habló de aquella vestimenta espiritual que tenían, vestimenta que ya vimos en los dos mensajes anteriores de esta serie titulada Enfocados en Cristo, y en los dos mensajes anteriores hablamos acerca de estas vestiduras que el Espíritu Santo quiere para la iglesia. Pero aquí hay algo: esto no es una vestidura, esto es una morada, una casa, una habitación. La habitación somos nosotros, la habitación para la palabra de Dios, que la palabra de Cristo, o sea que no es cualquier palabra, es la palabra de Cristo. Usted podrá saber matemáticas, podrá saber psicología, usted podrá saber algunos ramos de la ciencia, pero aquí no es cualquier palabra, es la palabra de Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Es la palabra de Cristo. La palabra nos transforma, la palabra nos da vida. Hebreos 4:12 dice la Biblia: la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva y eficaz, aleluya, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra. La palabra nos da vida. Cuando usted escucha la palabra, a lo mejor estás afligido, a lo mejor estás triste, a lo mejor necesitas consuelo, y esta palabra bendita nos hace llorar. Esta palabra nos transforma. Esta palabra nos da el consuelo que necesitamos. Bendito sea Dios para siempre, aleluya. Es la palabra de Cristo, entonces, que debe habitar en nosotros. Y dice la Biblia, en abundancia. O sea que la palabra no es para ignorarla, la palabra es para hacerla nuestra. Hay personas que saben de la palabra, pero no han hecho suya la palabra. Hay personas, inclusive creyentes, desafortunadamente, que han vuelto atrás. Algunos todavía asisten a las congregaciones, sin embargo están descuidados en su vida espiritual. Ellos conocen la palabra, pero no la han hecho su morada. Quizás en algún momento de sus vidas la palabra de Dios era su morada, pero se descuidaron la palabra de Cristo, y dejó ser morada de ellos, dejó ser las instrucciones divinas para su vida diaria, y empezaron a ellos mismos a forjarse sus propios caminos, no conforme la palabra. Pero cuando usted está forjando su camino, tu vida, tus decisiones con la palabra del Señor, entonces es una lámpara para ti. Salmo 115, versículo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Aleluya. Qué gloriosa es la palabra. Amados hermanos, cuando usted escucha la palabra de Dios te da lo que necesita. Es Dios hablándote. Bendito su santo nombre. Nuestros labios entonces deben
deben ser gobernados por su palabra. Eso implica que la estás haciendo morada. Es que la palabra está habitando en ti. Dice la Biblia: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que su vocabulario no es bueno, que su vocabulario no es positivo, que no es de fe, una persona que siempre se está quejando o está hablando en contra de los demás, o en contra incluso de cualquier entidad, amados hermanos, de gobierno, qué sé yo, alguna otra institución, es una persona cuya palabra no está siendo morada en él, no está abundando, no está habitando de manera abundante en él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Llénate de Cristo, llénate de la palabra, aprende la palabra. Las personas se aprenden de memoria muchas cosas, se aprende de memoria cómo ingresar a Facebook, cómo ingresar a YouTube, cómo hacer llamadas telefónicas, se aprenden password, contraseñas, se aprenden sitios de internet, qué tantísimas cosas se aprenden. En el trabajo te aprendes cosas, qué tipo de pintura voy a utilizar, qué medida de pintura voy a utilizar para darle ese tono que me está pidiendo el cliente, o estás tomando medidas para poner ceramic tile o poner piso de mármol o qué sé yo, y entonces mides y con mucha naturalidad y facilidad entonces determinas cuántos cuadros vas a necesitar de ese piso, porque tienes destreza, te has aprendido de memoria las medidas y entonces ya has memorizado cosas. El ama de casa memoriza cuánta sal necesita el sartén de los frijoles o del arroz o qué sé yo. Has memorizado cosas, hay cosas que hacemos automáticamente. Has memorizado que abres la puerta del carro, que te sientas y después prendes el vehículo. Memorizas cosas, memorizamos cómo llegar a ciertos lugares en la ciudad, memorizamos mapas, memorizamos calles, memorizamos teléfono, memorizamos caras, memorizamos nombres, todo lo memorizamos. Pero amados hermanos, hay gente que memoriza muchas cosas, pero no le gusta memorizar la palabra de Dios. No te maldigas diciendo: eso no es para mí, yo no puedo memorizar la palabra. ¿Cómo no? Tienes al Espíritu Santo de Dios contigo. No te maldigas, acepta las bendiciones de Cristo. Tú eres bendecido, aleluya. Tú puedes memorizar la palabra de Dios, tú puedes aprender la palabra de Dios y sobre todo puedes hacer morada, habitación de la bendita palabra de Dios, aleluya. La palabra de Dios debe habitar en el corazón y no solamente en la mente. Hay personas que conocen mucha de la Escritura, pero no conocen al Dios de la Escritura. Se atreven entonces a querer ellos entrar en debate con cristianos en los trabajos o en las escuelas o en algunos otros lugares, en la sociedad misma. Las personas que conocen la palabra pero no conocen al Dios de la palabra y sacan la palabra, se saben textos bíblicos de memoria, pero hay una diferencia. Cuando la palabra de Dios mora en ti hay poder, porque el Espíritu Santo nos da el poder, porque dice la Biblia que recibiremos poder para ser testigos de Él, amados hermanos, para la gloria de su santo nombre, aleluya. Por eso en Deuteronomio capítulo 6 versículo 6 dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Salmo 119:11 dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, aleluya. Hay personas que tienen tan en poco la palabra de Dios, no usan ni un minuto del día para la palabra, usan minutos para conversar, pueden durar 1 hora, 20 minutos, 30 minutos, qué sé yo, para conversar con otra persona, para mandarse textos, para contestarlo de las redes sociales, pero no usan 10 minutos de la palabra de Dios para por lo menos leer un capítulo de la palabra de Dios y que Dios te transforme y que Dios cambie tu vida, y entonces que el Espíritu Santo te hable a través de la bendita palabra del Dios eterno. Hay ministros que no leen la Biblia para ser edificados, leen la Biblia nada más para estudiar la Biblia o para preparar los sermones, pero no leen la Biblia para ser edificados. Necesitamos la palabra, que la palabra, amados hermanos, habite en nuestros corazones. El apóstol Pablo escribió a los Romanos 10:8, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
esta es la palabra de fe que predicamos. Colosenses 3:16 dice la Biblia: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Aleluya. Tiene que morar en abundancia. Cuando un creyente, cuando un cristiano es sometido a la palabra de Dios mora en tu corazón. Usted dirá: pastor, todavía no me sé muchos versículos de memoria. Por supuesto, yo te invito a que te aprendas versículos de memoria, pero lo importante es que la creas, lo importante es que la vivas, lo importante es que camines en la luz de la bendita palabra del Dios eterno. Y cuando venga la lucha, cuando venga el tentador, cuando venga el diablo, o el diablo envía a otra persona para entonces tentar tu vida, o para hacer que pienses mal o que peques contra Dios, tú saca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y dale unos espadazos al diablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y cuando el diablo te diga: tú estás en derrota, Dios no está contigo, tú saca la palabra de Dios. Y dice la Biblia: yo estaré con ustedes, Mateo 28, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Es el poder de la palabra, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es el poder de Cristo. Aleluya. Es esta palabra que tiene vida. La palabra, dice la Biblia, tiene que exponerse con sabiduría. Versículo 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros. ¿Cómo? Con sabiduría. Aleluya. Es decir, la palabra de Dios debe ser enseñada apropiadamente. No es que agarres un versículo y te pongas a hablar sin tener ningún sentido. No es que hables de cualquier versículo sin contexto y estés diciendo después mentiras, porque no es lo que la palabra de Dios está diciendo. No es que aísles un versículo y te olvides del contexto. No, la palabra de Dios necesita ser interpretada. La palabra de Dios necesita ser estudiada. Y dice la Biblia que cuando la palabra es morada en ti, dice el apóstol Pablo, enséñense, exhórtense unos a otros. Es la labor del cuerpo de Cristo. Algunos piensan que es la labor del pastor nada más. No, pero aquí dice la Biblia: es la labor del cuerpo de Cristo. Tú tienes una palabra en tu corazón para edificar a tu hermano, para edificar a tu hermana. Es más que pensamientos positivos, es la palabra sana. La palabra tiene poder y autoridad. Gloria a Dios para siempre. Deja que fluya ese poder de la palabra en tu vida y saca esa palabra, saca ese versículo, saca ese pasaje de la escritura que Dios ha puesto en tu corazón y bendice a tu hermano o a tu hermana que está en necesidad. Estás platicando con una hermana y de pronto el Espíritu Santo te recuerda de algún pasaje. No es por obra de la casualidad, mi hermano. Es el glorioso Espíritu Santo que está fluyendo, que te está recordando ese pasaje. Abre tus labios, porque el Señor los quiere llenar. Abre tus labios y edifica, exhorta, anima a tu hermano con sabiduría de la palabra bendita de Dios. Aleluya. Hay personas que tienen años escuchando la palabra, pero poco hablan a otros de Jesús. ¿Cómo es eso? Como que no tiene sentido. Dicen que aman a Dios, pero no hay palabra, porque la palabra no ha hecho morada en ellos. En el Antiguo Testamento, el rey Sedequías, rey de Judá, se acercó con el profeta Jeremías y le preguntó: Jeremías, ¿hay palabra de Dios? Y Jeremías le contestó: sí, rey, hay palabra de Jehová para ti. Porque, amado hermano, la palabra habitaba en Jeremías. En una ocasión dice la palabra de Dios que intentó ya no hablar la palabra, ya no profetizar, ya no hablar en el nombre del Señor, y él mismo testificó y lo describió y lo escribió. Y dice la escritura que decía que era como un fuego metido en sus huesos. Aunque trató de resistirlo, no pudo, porque es esa palabra viva en nosotros. Edifica a tu hermano, edifica a tu esposa, edifica a tu esposo, a tus hijos. Edifíquense unos a otros. Allí en el hogar saca la palabra. No necesitas ir al instituto bíblico para sacar la palabra. Lo que necesitas es estar en el instituto bíblico del cielo, en la presencia de nuestro Padre Celestial, y Él te va a dar palabra, Él te va a dar unción, Él te va a dar esa gracia. Te vas a sorprender como el Espíritu Santo te va a dar palabra cuando estés hablando a tu familia, y tus hijos se van a levantar y van a levantarse a profetizar, y tu esposa va a ser una maestra. Aleluya. Porque entonces es importante atender la voz del Espíritu Santo, de que tenemos que hacer la palabra de Dios, que debe ser una morada en nosotros, una morada. Cuando el cristiano deja de anhelar la palabra del Señor,
porque se está enfriando. No es importante ya la palabra de Dios. Impresionante. Como sea el tiempo lo va a usar. Lo usa en esto, en aquello, o está cansado, o ve un programa de televisión, de deportes, qué sé yo. Pero entonces descuida su vida espiritual. Y su alma necesita ser alimentada. Alimentó su cuerpo, alimentó sus emociones. Ahora le falta alimentar lo más importante, que es su espíritu. Su espíritu necesita ser alimentado con la bendita palabra del Dios eterno. El que enseña la palabra de Dios debe ser amable y apto para enseñar. Segunda de Timoteo 2:24 dice la Biblia: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Es verdad que no todos somos llamados a ser maestros. Es verdad que no todos somos llamados a ser predicadores. Pero sí, todos somos llamados a hacer de la palabra de Dios nuestra morada y edificarnos unos a otros con la palabra bendita de Dios. Tú no necesitas un púlpito para edificar a la iglesia. Tú lo que necesitas es que el púlpito esté en tu corazón y ahí fluya el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a recordar pasajes bíblicos. Y el Espíritu Santo te va a dar una unción. Vas a sentir como un fuego en tu corazón. Vas a sentir que están fluyendo palabras. Por ti mismo no puede ser que están fluyendo esas palabras. Hasta te sorprendes y entonces te das cuenta que no eres tú, es el Espíritu Santo que está hablando. Te preparaste, leíste la Biblia, viste lo que significa, leíste el contexto de la escritura, viste pasajes paralelos, estudiaste la palabra de Dios conforme a la luz que el Espíritu Santo te ha dado y que tus maestros te han enseñado en la iglesia. Entonces eso lo usa el Espíritu Santo para la gloria de su santo nombre. Pero ¿qué va a usar si nunca lees la Biblia? Muchos piensan que son vacaciones y dejan la palabra empolvada. La palabra empolvada, mi hermano. Y empiezan a debilitarse. ¿Cómo no? Se van a debilitar porque no están poniendo en primer lugar a Dios y a su palabra. Y dice la Biblia: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose, exhortándose unos a otros en toda sabiduría. No es para aplastar a tu hermano, no es para presumir que tú sabes más que tu hermano, es para amarlo, es con humildad enseñarle la bendita palabra del Dios eterno. Yo he llegado a la conclusión, para la gloria del Señor, si necesito aprenderme algo de memoria, con tal de que edifique a mi hermano, con gusto me lo voy a aprender de memoria, porque eso le va a edificar. Aprendete los pasajes, apréndete versículos que edifiquen, versículos que ayuden a tu hermano, versículos que va a sacar el Espíritu Santo cuando estés en alguna necesidad. Yo recuerdo cuando empezaba mi vida cristiana, amados hermanos, y entonces yo estaba en ciertas dificultades, era recién convertido en la ciudad donde nací, y recuerdo que de pronto se me vino a la mente el versículo que dice que para Dios todo es posible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya, nada hay imposible para Dios. Cuando me acordé de ese versículo, yo sé que no fui yo, no es que yo sea muy inteligente, bueno, soy inteligente y usted también es inteligente porque somos creación de Dios. Lo que quiero decir que no es por mi propia capacidad, sino es por la capacidad del Espíritu Santo en mi vida que me recordó y me iluminó ese versículo. Y recuerdo, amados hermanos, que cuando he tenido situaciones adversas, recuerdo ese versículo, hasta me sale una sonrisa, porque nada hay imposible para Dios. No importa qué tan difícil se vea la situación, no importa qué tan grande se ve el problema, nada hay imposible para Dios. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo creo? Porque está escrito en la palabra bendita del Dios eterno. Pero aquellos que solamente tienen un conocimiento, pero no le han hecho habitación, amados hermanos, es como un agua estancada. Ahí está el agua, pero está la piedra de la incredulidad, la piedra de la holgazanería espiritual, la piedra de la flojera espiritual, flojera para buscar a Dios. Algunos no tienen problemas en levantarse en la mañana para ir a su trabajo, para ponchar tarjeta o para llegar a tiempo a sus trabajos. No tienen problema, tienen que hacerlo, si no los van a despedir. Pero muchas veces sí tienen problemas para levantarse y entonces recrearse en la palabra bendita del Dios eterno. Hay libros que nunca han tocado a algunos cristianos.
Hay libros que les tienen miedo inclusive de leerlo. Pues amado hermano, lee la palabra, no le tengas miedo. Pide al Espíritu Santo que te ilumine. El pastor no es el Espíritu Santo, la congregación no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Él mora dentro de ti. Si tú le hablas, Él te va a hablar. Si tú quieres escucharlo, lo vas a escuchar. Y el Espíritu Santo te va a hablar. Y te va a hablar a través de su gloriosa y santa palabra. Aleluya. Entonces nos tenemos que enseñar, nos tenemos que edificar. Hermano, necesitamos el culto, necesitamos el templo para hacerlo. No, por supuesto que es importante el servicio, por supuesto que son importantes los santuarios, pero los santuarios no pueden detener este libro tan hermoso, estos libros, 66 libros tan gloriosos, aleluya. Un santuario, unas 4 paredes, no pueden detener a la iglesia. Ahí donde estás, tienes un teléfono, tienes un celular, llama a tu hermano, envíale un texto a tu hermano, responde en el grupo. Cuando se te están mandando textos y que tu pastor o tu líder se comunica, responde, sea amable, di amén, vamos a orar, amén, yo estoy con ustedes también vigilando, amén, yo estoy de acuerdo con esto. Involúcrate, haz comunidad, amados hermanos. Dice la Biblia, exhórtense, enséñense unos a otros con sabiduría, porque esta palabra te tiene que enseñar con sabiduría. Nadie tiene el derecho de dar interpretación personal a la palabra de Dios. Una de las razones por las cuales Pablo escribió a los colosenses es porque había falsas doctrinas en aquella época. Había peligro de que dichas doctrinas se infiltraran en la iglesia de Cristo. Había filosofías en aquella época, filosofías que desviaban al cuerpo de Cristo, lo desviaban de la verdad de Cristo. Wilmington asegura que la filosofía es como un hombre ciego que busca en un cuarto oscuro a un gato negro que no está allí. Había legalismo en aquella época, había misticismo. ¿Qué significa el misticismo? El misticismo enfatiza la luz interior y se olvida de la luz verdadera. Puede confundir a la verdad con la experiencia personal. Nuestro fundamento no es la experiencia en sí, sino la palabra bendita de Dios. Alguien podría decir, tengo muchas experiencias espirituales, pero si esas experiencias espirituales no están conforme a la palabra de Dios, no son de Dios. Así tú digas que vino un ángel y que vino el Moroni o que vino el ángel Gabriel y que te dijo esto, si está en contra de la palabra de Dios, no fue un ángel. Bueno, sí fue un ángel, pero fue un ángel caído, fue un demonio, fue Satanás mismo que mandó su demonio, porque la palabra de Dios no se contradice a sí misma. Lo que Dios habla, lo que Dios ilumina, es conforme a su gloriosa y santa palabra. El canon ya fue cerrado. Son 27 libros del Nuevo Testamento, 39 libros del Antiguo Testamento. 1500 años se llevaron para el Señor, para que se escribieran la palabra de Dios y para Él inspirar a 40 hombres, amados hermanos, para escribir su gloriosa y santa palabra, aleluya. También, amados hermanos, en aquella época, en la época del apóstol Pablo, 62 al 63 después de Cristo, Colosas estaba en Asia Menor. Había idolatría, había ascetismo, había gnosticismo. El gnosticismo fue una mala doctrina que surgió en aquella época, una mezcla de conocimiento y filosofía griega, una mezcla con judaísmo, inclusive con algo de cristianismo, un sincretismo. La solución entonces para estas falsas doctrinas, ¿cuál es la solución? Es la palabra bendita del Dios eterno. Dice la Biblia, Colosenses 2 versículos 3 y 9, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, aleluya. Entonces necesitamos la palabra bendita de Dios. Anhela la palabra. Si no estás anhelando la palabra, si no estás contando los minutos o los días o las horas para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, es porque te estás enfriando, mi hermano. Anhela la palabra, no anheles las falsas doctrinas, no escuches los falsos profetas, escucha la palabra. Escucha al Espíritu Santo que te está hablando, aleluya, y edifica a tus hermanos, a tus hermanas. Utiliza los medios para edificarnos unos a otros, aleluya. Muchos hablan de cultura, hablan de otro tipo de cosas y de decisiones, pero no hablan de la palabra. Habla de Cristo, habla de la palabra. Edifícate, edifíquense, edifiquémonos unos a otros. Amados hermanos, yo les invito a que oremos a Dios. Amigo, amiga, hoy puedes recibir a Jesús en tu corazón. Pídele perdón. Dile, Señor, aquí está mi vida.
Amado hermano y hermana, pídele al Señor que te ayude a entender su palabra, que tú seas y yo también seamos una habitación de su palabra. Que no solamente la conozcamos, sino que la practiquemos, que la vivamos, que la creamos. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido que rompas esas cadenas que impiden que las personas te reciban, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, trae la convicción a sus corazones. Sálvalos, escucha su clamor, ten compasión de ellos, ten piedad. Oro también por tu iglesia, Padre, tu iglesia amada, columna y baluarte de la verdad. Fortaléceles, ayúdales, desde el niño hasta el mayor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Desato la paz tuya y la bendición tuya en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Siempre es un privilegio y una enorme bendición leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla y sobre todo vivirla. Que Dios les bendiga a todos.